Bien, ahora ya estamos grabando. Entonces, yo les decía que la nota que vamos a cerrar a mitad de año va a recuperar lo que hayan trabajado o no trabajado en 2020 de segundo año con los contenidos que vamos a repasar y a profundizar este año también para segundo año, ¿sí? Y después vamos a cerrar la nota en tercer año a fin de año. Todas las semanas vamos a subir un encuentro con materiales. Van a encontrarse con textos, imágenes, apuntes, actividades. Algunas van a ser actividades y otras van a ser trabajos prácticos. Ambas van a ir con nota numérica y ambas van a tener fecha de entrega. Así que estén atentos, atentas a cuándo van a ser las fechas de entrega. Ustedes pueden entregar los trabajos de manera digitalizada o pueden hacerlo en una carpeta y sacarle fotos. Lo que le vamos a pedir, por favor, que las fotos sean legibles y estén verticales, que no nos saquen fotos acostadas, que nosotros tengamos que correr la cabeza para poder leerlas y que no se entiendan nada. Nos hemos encontrado muchas de esas entregas que es muy difícil corregir, ¿sí? Es importantísimo que en la medida de lo posible se puedan conectar estos encuentros que vamos a realizar por Zoom, si bien los vamos a grabar. Vamos a contemplar también la participación aquí y la participación en el aula virtual. A través del aula virtual o de estos encuentros es que ustedes nos pueden hacer las consultas que necesiten, ¿sí? No recibimos consultas por WhatsApp. Puede ser por el aula de Classroom, que también tenemos el mail, ahí se genera un ida y vuelta, o en estos encuentros por Zoom. Tengan en cuenta lo siguiente. Classroom no nos avisa cuando ustedes hacen una entrega. Si nos atrasamos mucho en corregirlas, no es de mala voluntad, es que hay veces que no nos avisa el sistema. Entonces, si ustedes dicen, che, profe, pasó ya 10 días y no sé nada de mi entrega, nos escriben por el chat privado y nos avisan, así a nosotros no se nos pasa de largo. Cada vez que entreguen una tarea, que sea una foto, por ejemplo, o un archivo digital, por favor, pónganle nombres, pónganle apellido, curso, año y escuela. Porque tenemos distintas escuelas, tenemos distintos cursos y distintos años. Van a encontrarse con que hay muchos apuntes. Yo ahora les voy a mostrar. Traten de tomar nota, de pasarlos, hacer un resumen en sus carpetas, porque esa es la información que les va a servir para hacer los trabajos prácticos y las actividades. Bien, creo que eso es todo. No sé, chicas, si me olvidé algo, pero voy a volver a esto que yo estaba diciendo acá. Si se ve la imagen, tenemos, yo hice prints de pantalla, o impresiones de pantalla, donde va a tener los apuntes con las páginas correspondientes para que ustedes puedan ir leyendo y complementar lo que estuvimos conversando acá, ¿sí? Esto, fíjense, acá arriba, este simbolito, que es como una especie de libro con un señalador, es un material. O sea, no tiene prevista ninguna entrega, no hay que hacer nada acá más que tomar nota. Mientras que este de acá arriba sí es una tarea, ¿sí? Este simbolito indica tarea. Y acá está la actividad que yo les dejé para que hagan después de la clase de hoy. Hasta ahora, ¿me van siguiendo? ¿Hay alguna duda que quieran consultar? ¿Nada? ¿Nada? ¿Por ahí? Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Hoy vamos a hacer un repasito rápido a modo introductorio para que ustedes puedan reconocer en el texto los componentes. ¿Ven ahí bien la presentación, el texto y sus componentes? Griten sí, fuerte, así los escucho, porque no puedo leer el texto. Alguien que se desmutee, se grite el sonido y diga sí, profe. Se ve bien, profe. Gracias, alumna Natalia Silva. Bien, bueno, el texto y sus componentes. Estos son elementos que ustedes han visto en la primaria y que han visto el año pasado. Pero vamos a tratar de repasarlos un poquitito. Bien, acá nosotros tenemos
los elementos más importantes que estructuran todo texto. Podemos ir desde lo más general, o sea, desde los textos, a lo particular de las palabras o al revés, ¿sí? Vamos a ir de arriba hacia abajo. Ahí yo lo que ponía que cuando decimos un texto puede tener distintas formas. Bien, todo el tiempo convivimos con textos, desde una publicidad, desde un diario, también puede tener textos en la televisión, podemos tener conversaciones escritas, por ejemplo, una novela, un cuento, una noticia. Fíjense que puede tener muchas formas cualquier texto. Acá yo lo que trataba de resumir, una idea de qué texto se refiere a un mensaje que es completo y que está relacionado con un tema. Pero a su vez también se relaciona con otros textos, y aquellos componentes que lo integran están vinculados. O sea, fíjense cómo todo texto tiene relaciones al interior de sí mismo y al exterior. Y nos van a permitir comunicarnos con otras personas, por eso tienen distintos objetivos. Pues fíjense cómo ahora una clase se convierte en un texto y utiliza otro texto en una pantalla para poder explicar un tema. Este es mi objetivo, que ustedes puedan comprender qué características tienen los textos y cuáles son sus componentes. Después, todo texto, salvo que lo escribamos mal y apurados, tiene párrafos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con textos que son, por ejemplo, un texto argumentativo o un informe, donde es un único párrafo largo, una carilla entera que es un único párrafo. ¿Por qué pasa esto? Porque nos olvidamos de utilizar el punto y aparte. El punto y aparte es el que nos permite distinguir entre un párrafo y el que sigue. Y hay otro dato que yo ahí no mencionaba, que lo vamos a ver ahora, es que todo párrafo debe empezar con una sangría. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo no pongo una sangría y resulta que el párrafo anterior terminó justo al borde del renglón, yo no puedo saber si cambiaron de párrafo o si seguimos en el mismo párrafo, ¿sí? Lo importante es que cada uno de los párrafos expresa una idea y podría responder a una o varias preguntas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Las oraciones. En cada párrafo vamos a tener varias oraciones. Si los párrafos se separan entre punto y aparte, las oraciones se van a separar entre punto y seguido, ¿sí? Y cada oración brinda información distinta sobre esa idea que sostiene cada uno de los párrafos. ¿Bien? Ahora, las oraciones, como también podemos pensar los párrafos, o los textos, se componen de palabras. Y las palabras pueden ser múltiples tipos de palabras. Acá elegimos algunas que son las más comunes a toda oración, pero van a ver que aparecen otros tipos de palabras. Acá yo mencionaba, pueden ser los sujetos o sustantivos, pueden ser los verbos, adjetivos, artículos, adverbios. Yo les voy a dejar una imagen con los tipos de palabras, con un mapita que clasifica todas las palabras. Y las palabras tienen sentido en sí mismas, ¿sí? Lo interesante es que cada palabra puede tener un sentido en sí misma, pero ese sentido puede variar si yo lo pongo junto a otras palabras. Vamos a suponer el caso, ¿no? Cierren un segundito los ojos. Yo les propongo que cierren un segundito los ojos, a las profes también. Vamos a cerrar un segundito los ojos en su experiencia, y quiero que piensen en la palabra hogar. ¿Podría apostar todo mi sueldo en este momento que la información que se le generó a cada uno en sus cabezas es distinta? ¿Por qué es distinta? Porque hogar, claro, yo puedo decir que hogar, pueden abrir sus ojos, hogar puede tener que ver con una casa, pero también el hogar está asociado por el tipo de personas que le integran, por los olores, por los recuerdos. Entonces fíjense cómo la palabra hogar empieza a tener múltiples sentidos. Y si yo la empiezo a poner en relación con otras palabras en una oración, bueno, ya la palabra hogar significa mucho más que lo que significaba para nosotros antes de esa oración. ¿Bien? Entonces, vamos de abajo hacia arriba ahora. Las palabras forman oraciones, las oraciones se separan con punto y seguido, que forman párrafos, y esos párrafos expresan cada uno una idea, y se separan por punto y aparte. Y esos párrafos juntos están relacionados con un tema general y por lo tanto son parte de un texto. Vamos aquí. Decíamos, acá tenemos
Sangría. La sangría es ese espacio que está al principio de cada párrafo. ¿Bien? Cuando ustedes escriban un párrafo, recuerden dejar un espacio libre y empiezan a escribir desde aquí. La oración termina con el punto y seguido, aquí, pero el párrafo termina con el punto y aparte. ¿Cómo nos damos cuenta de que termina un párrafo? Porque el que sigue vuelve a tener sangría. Y lo mismo, punto y seguido, cada párrafo puede tener varias oraciones. Hay veces que un párrafo es una oración. La idea es que cada párrafo pueda tener varias oraciones, porque si no el párrafo termina siendo larguísimo y no es lo que conviene. Un ejercicio que yo les recomiendo para ver cuándo poner una pausa, porque ustedes están en duda, es leer el texto en voz alta. Cuando ustedes leen el texto en voz alta, se dan cuenta cuándo tienen que hacer las pausas, cuándo tienen que poner una coma, cuándo tienen que poner un punto seguido, o cuándo tienen que poner un punto aparte porque cambió el tema. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Se entendió la diferencia entre palabra, oración, párrafo y texto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Acá dice, ¿entendió? Bien. Tiziano dice que se entendió, Se entendió. perfecto. Bárbaro. Sí, sí. Bueno, seguimos. Agustín dice que no escucha. A ver, ya le contesto por el chat. Ok. Vamos a hacer la lectura de un texto. Peligra el quebracho. Abajo tienen las consignas que quiero que vayan prestando atención. Vamos a ver dónde termina un párrafo y dónde empieza el otro párrafo. Vamos a pensar en una pregunta para cada párrafo. Vamos a buscarla en la respuesta en el texto y analizar los signos de puntuación que aparecen. No nos vamos a meter mucho. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Yo voy leyendo y quiero que presten atención cuando hago ciertas pausas. La coma es una pausa breve, el punto es una pausa un poco más extendido, pero el punto y aparte me permite separar entre párrafos. Peligra el quebracho. El bosque chaqueño, cubierto en sus orígenes por una inmensa cantidad de quebrachos, está sufriendo día a día la explotación que el hombre realiza sobre diversas especies. Los quebrachos más conocidos son el colorado chaqueño, el colorado santiagueño y el quebracho blanco, pero en la actualidad cada vez son más escasos. Debido a su valor comercial, han sido talados innumerables quebrachos porque sus maderas duras fueron muy apreciadas por el hombre, que las utilizó en la construcción de durmientes de ferrocarril, como postes y para leña. El problema es que la tala indiscriminada de estos árboles no dio tiempo al crecimiento de nuevas especies debido justamente a que el quebracho tarda mucho tiempo en crecer, alrededor de unos 100 años. La explotación realizada por el hombre fue mucho más intensa que la capacidad que tenían estos árboles de renovarse y volver a nacer. Por este motivo, en la actualidad han desaparecido muchas especies. Bien. ¿Cuántos párrafos tenemos aquí, chicos, chicas? Tres. 3. Acá tenemos, ¿dónde termina el primero? ¿Cuál es la última palabra del primero? Acá tenemos un párrafo que termina en escasos, ¿ven? Porque acá hay puntos, no sigue la oración, y abajo tenemos sangría. Arranca el segundo párrafo, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. El primer párrafo arranca en el bosque chaqueño y termina en son más escasos. El segundo párrafo arranca en debido a su valor comercial y termina en para leña. Ahí tenemos dos. Tenemos dos párrafos. Después el tercero arranca, el problema es, y termina, unos 100 años. Y resulta que tenemos una cuarta sangría acá. La explotación realizada. ¿Bien? Fíjense, sangría 1, sangría 2, sangría 3, sangría 4. Son 4 párrafos, no 3. No sé quién me había hablado al oído, pero acá tenemos 4 párrafos, porque lo que nos permite a nosotros distinguir es la sangría. Y vamos a ver un detalle. Fíjense, el párrafo 2, 3 y 4. ¿Cuántas oraciones hay en cada uno de esos párrafos?
¿Cuántas oraciones ven en el segundo? ¿Cuántas oraciones en el tercero? ¿Y cuántas oraciones en el cuarto párrafo? En el segundo hay una o dos oraciones. Recuerden, para buscar los párrafos tenemos que buscar, perdón, para buscar las oraciones tenemos que buscar los puntos y seguidos. ¿Alguien se anima a decir cuántas oraciones hay en el segundo? Vamos a hacer este ejercicio. Esperen. Acá tenemos, vamos a marcar. Tiziano nos está contestando ahí. ¿Qué dice? No lo llegué a ver. Dice, el párrafo 1 tiene 5, el párrafo 2 tiene 4, el párrafo 3 tiene 3 y el 4 tiene 3. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ir primero a buscar la primera oración del párrafo 1. Marcamos, marcamos, marcamos y vamos buscando punto y seguido. Acá hay, esto que tenemos acá es una coma, no es un punto. Así que seguimos, ta, 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 y termina acá. Acá vamos a tener, no tengo cómo marcarla. Bueno, vamos a pintarla de un color. Vamos a ponerla de color celeste. Una oración. Seguimos. Ta, 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 llegamos hasta quebracho blanco. Otro punto seguido. ¿Cómo me doy cuenta de que arranca una nueva hora, que termina esta oración y arranca la siguiente? Porque tengo el punto y la siguiente una letra en mayúscula y no tengo sangría. Así que ahí tengo dos. Vamos a poner rosita. Seguimos, pero en la actualidad cada vez más escasos. Otro punto. Bueno, acá en el primer párrafo, con verde, ahí tenemos una oración, dos oraciones, tres oraciones. Vamos con el segundo párrafo. Vamos a buscar punto y seguido. Ta, 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 una coma. ¿Para qué sirven las comas? Las comas me sirven a mí para aclarar información, para ampliar, para diferenciar, por ejemplo, un adverbio de lugar o un adverbio de causa. Acá dicen, debido a su valor comercial. Esta es la causa. ¿Sí? Entonces, debido a su valor comercial, coma para descansar, y ahí yo planteo el desarrollo. Han sido talados innumerables quebrachos. Seguimos la oración. Coma, coma, coma. También utilizamos la coma para enumerar. Fíjense cómo utilizan acá. ¿Se utilizó en qué? En la construcción de durmientes de ferrocarril, se utilizó como postes y se utilizó como leña. Acá tenemos una sola oración, no tenemos punto y seguido. Por lo tanto, lo que tenemos es un párrafo que tiene una única oración. Y sigamos al siguiente. El problema es toda la oración, paréntesis. ¿Para qué se utilizan los paréntesis? Sirven para aclarar. Fíjense aquí, tarda mucho tiempo en crecer. ¿Cuánto? Alrededor de unos 100 años. Vamos a ponerlo en violeta. Una oración. Al igual que el segundo párrafo, el tercero tiene una oración. Y llegamos al otro párrafo. Recién el punto seguido lo vamos a tener acá. Vamos a ponerlo en rojo. Y por último, la última oración. Vamos a ponerlo en un azul más clarito. Bien. Entonces, fíjense, en este texto tenemos 1, 2, 3, 4 párrafos. En el primer párrafo tenemos 3 oraciones, en el segundo 1, en el tercero 1, y en el cuarto párrafo tenemos 2 oraciones. ¿Sí? Ahí nosotros más o menos fuimos ubicando cada una de las oraciones, cada uno de los párrafos que integran el texto que se llama Peligra el quebracho. Estuvimos charlando sobre los signos de puntuación, estuvimos marcando, comentando esos signos de puntuación, y podríamos pensar en preguntas. Por ejemplo, una pregunta es,
Debido a su valor comercial han sido talados innumerables quebrachos. Esperen, porque esa no se lee mucho. El problema es que la tala indiscriminada de estos árboles no dio tiempo al crecimiento de nuevas especies debido justamente a que el quebracho tarda mucho tiempo en crecer. Una posible pregunta a este párrafo sería: ¿por qué cuesta tanto que se recupere el bosque de quebracho? Y la respuesta sería: porque la tala indiscriminada, que es constante, continua, todo el tiempo están talando el bosque de quebracho, no permite que se vuelva a recomponer. ¿Por qué? Porque tarda aproximadamente unos 100 años y constantemente se está talando el bosque. ¿Sí? Esta es una posible pregunta que le podríamos hacer a este párrafo. Quiero pasar, porque nos quedan un par de minutos, a los tipos de palabras. En los tipos de palabras que yo les decía hace un ratito, nos vamos a concentrar en este encuentro en 4 tipos de palabras. El primer tipo son los artículos, ¿bien? Que podría ser la mesa, una silla, la montaña, la pelota, el celular. Bueno, todas esas palabras que se anteponen al sustantivo se llaman artículos, que pueden ser definidos, la mesa, el celular, o pueden ser indefinidos, porque no sabemos bien qué características tiene. O sea, podría llegar a ser un auto, una bicicleta. ¿Sí? Lo que le sigue al artículo es el sustantivo. Puede designar a personas, pueden ser un sustantivo propio o común. Por ejemplo, el sustantivo propio es el nombre de pila de una persona. Juan, en mi caso, va en mayúscula. En el caso de las profes pueden ser Natalia o Mayra, que son sustantivos propios y como son nombres, van en mayúscula. Pero también pueden ser sustantivos comunes, como decía recién. Puede ser mesa, entonces mesa va en minúscula, ¿sí? También puede estar designando animales, el perro, la gata, cosas, la mesa, la silla, o ideas, sensaciones, la tristeza, por ejemplo. ¿Bien? Los adjetivos son características, cualidades, propiedades que acompañan al sustantivo. O sea, el adjetivo refiere siempre al sustantivo. Por ejemplo, la mesa vieja. La sería el artículo. Mesa sería el sustantivo y vieja sería el adjetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que vieja refiere a la mesa. ¿Sí? O la chica rubia, por ejemplo. La sería el artículo, chica sería el sustantivo, rubia sería el adjetivo. Es decir, rubia, ustedes cuando hablan del adjetivo tienen que preguntarse quién es rubio, la chica. ¿Quién es viejo? La mesa. ¿Bien? Y ahí nos permite a nosotros ubicarnos en qué tipo de palabra estamos refiriendo a ese sustantivo, que en este caso son adjetivos porque es una característica, una cualidad de ese sustantivo. Y por último, hoy vamos a llegar a ver la acción, es decir, el verbo. Puede ser una acción, un estado de ánimo, reír, por ejemplo. Reír es un estado de ánimo, o un acontecimiento natural, que podría llegar a ser un derrumbe, derrumbar. ¿Bien? Podríamos estar hablando de alguna acción. Yo ahora estoy enseñando en una clase, ¿sí? Podríamos estar hablando también de escribir, es una acción. Entonces, la virome azul la utilizo para escribir. La sería artículo, virome el sustantivo, azul es el adjetivo de la virome y la utilizo para escribir es el verbo, la utilizo. ¿Sí? Después vamos a ir metiéndonos un poquito más adelante en la sintaxis de cuáles son los elementos que hay en el sujeto y en el predicado. Pero lo importante es que primero vayamos ubicando las palabras. Y vamos a hacer este breve ejercicio. En la primera oración que dice, la mascota de Mateo se comió todo lo que había sobre la mesa. Vamos a ubicar primero sustantivos. ¿Qué sustantivos comunes tenemos en la primera oración?
Alguien que pueda comentar así en el audio, así escuchamos y es más fácil y es más rápido. Perro, dice Agustín. Perro, bien. En realidad sería mascota en este caso, pero está Mascota. bien, exacto. Bien, la mascota, bien. Ese sustantivo es un sustantivo común, bien, no es un nombre, está en minúscula. Otro sustantivo que aparezca aquí en esta oración, la mascota de Mateo se comió todo lo que había sobre la mesa. Mesa, perfecto. Otro sustantivo común. ¿Hay algún sustantivo propio? Mateo. Mateo, perfecto, es el nombre. Bien, el nombre del nene. Entonces nosotros tenemos la mascota de Mateo. ¿Qué acción hace esa mascota? Se comió, perfecto. Entonces nosotros sabemos que mascota, Mateo, son sustantivos al igual que mesa, y se comió es el verbo. Ahora, por ejemplo, ¿podemos ubicar un artículo? La, perfecto, y aparece dos veces. La mascota y la mesa. Ahí aparecen dos. Vamos con el siguiente, así lo hacemos rapidito. Clara y su hermana salieron de paseo por la montaña. ¿Qué sustantivo común tenemos acá? ¿Qué sustantivos? Porque hay más de uno. Clara y su hermana salieron de paseo por la montaña. Nos queda un minuto de clase, probablemente se corte, así que yo lo sigo leyendo. Hermana y montaña. Bien, Agus. Nosotros tenemos que hermana y montaña son sustantivos comunes y Clara, como está en mayúscula y dice el nombre de una persona, es el sustantivo propio. Esta clase, se está por cortar, va a quedar grabada y yo la voy a subir al Classroom. Después fíjense cuál es la actividad que tienen que entregar para la semana próxima, que van a seguir la clase con la profe Nati. ¿Bien? Ya está a punto de cortarse. Así que hagan después en su casa la tercera oración. La casa de mi hermana es la más linda de la cuadra. Nos despedimos, chicos, porque ya se está por cortar el encuentro que dura 40 minutos. Profe.